Hola a todos, el video de este viernes en realidad técnicamente no está patrocinado. Solo alguien pidió un pequeño reconocimiento, investigué lo que hacían y pensé que estaba bastante bien. Vamos a darles un reconocimiento apropiado. Así que este es el Club Internacional de Combate de Buques de Guerra a Control Remoto. Construyen réplicas de barcos a escala 1:144 de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los arman con cañones de balines impulsados por CO2 y luego los llevan a lagos y ríos para dispararse entre sí. Y eventualmente se hunden cuando las salas de sentina se saturan y luego los rescatan, los reparan y los ponen de nuevo en servicio. En la descripción hay un enlace para más detalles, y también dejaron este pequeño video de presentación muy genial. El uso de barcos viejos para probar los efectos de nuevas armas, o simplemente para ver qué tan precisa era realmente la puntería de una flota, era una práctica bastante establecida a principios del siglo XX. Sin embargo, en casi todos los casos, los barcos en cuestión habían estado completamente estáticos o, en raras ocasiones, remolcados de manera sencilla. Dependiendo de si se trataba de un ejercicio de artillería o de una prueba de nuevas armas, estas restricciones se aplicaban, simplemente porque, bueno, en el primer caso, el de un ejercicio de artillería, la precisión general en el siglo XIX, así como el alcance de combate, era tan baja que no se obtendría nada significativo del blanco. Hacían algo particularmente complejo, aparte de simplemente fallar mucho. Y en el último caso, en la prueba de armas Well, la intención era, por supuesto, examinar qué sucedía cuando el arma nueva impactaba, en lugar de perseguir al objetivo por el mar tratando de acertarle desde el principio. Pero a medida que la década de 1910 llegaba a su fin, las cosas habían cambiado significativamente. Las flotas ya no estaban confinadas a los rangos de batalla de Nelson. Gracias a una combinación de telémetros, sistemas de control de tiro y las presiones de la Primera Guerra Mundial, los rangos de batalla esperados de los buques capitales habían aumentado a decenas altas y veintenas bajas de miles de yardas. En ese punto, los barcos que cambiaban de rumbo podían afectar de manera evidente tu precisión debido al mucho mayor tiempo de vuelo de los proyectiles. Mientras que, a unas 1500 yardas, el tiempo de vuelo de los proyectiles era tan corto que podías tratar el objetivo como estático para determinar si su rumbo o velocidad realmente afectaban tu capacidad de acertar. Así que las distintas grandes armadas del mundo empezaron a tratar de averiguar cómo representar con mayor precisión a un posible objetivo enemigo, pero sin tener a un gran número de hombres operando un buque objetivo y, por lo tanto, poniéndolos en un peligro considerable. Por suerte, la tecnología de radio había avanzado considerablemente durante las primeras 2 décadas del siglo XX, y con una gran cantidad de barcos obsoletos disponibles, algunos serían adaptados como enormes objetivos controlados por radio. Destacaron en estos primeros esfuerzos el semi-dreadnought británico HMS Agamenón y el pre-dreadnought estadounidense USS Iowa. Hoy vamos a echar un vistazo rápido al primero de estos dos barcos y hablaremos sobre el equipo instalado, cómo funcionaba y qué hizo el barco una vez que se convirtió en un saco de boxeo glorificado para el resto de la flota. Después de que primero se considerara al antiguo HMS Hibernia para el papel, se eligió al Agamenón ya que era algo más moderno y se pensaba que era un poco más resistente. Así que fue llevada al astillero de Chatham el 10 de diciembre de 1920 para su conversión en un buque blanco controlado por radio, con el equipo proveniente de 3 fuentes principales. La mayor parte del equipo real de transmisión y recepción de radio provenía de la Escuela de Señales en Portsmouth, que había pasado gran parte de la guerra perfeccionando técnicas de control por radio y, por lo tanto, tenía los transmisores y receptores más avanzados de su tipo.
El selector de control que convertía las señales entrantes en varias opciones, así como gran parte del mecanismo de control del timón, se obtuvo comercialmente de una compañía telefónica. Más sobre eso más adelante. Y el resto del equipo, especialmente el que servía para cambiar la aceleración del barco, modificando cosas en las salas de máquinas, fue fabricado por los propios astilleros de Chatham una vez que todo el otro equipo había sido instalado. Además de instalar nuevo equipo, se retiró mucho. Los cañones de 12 pulgadas y todas sus monturas fueron retirados, aunque las torretas en sí permanecieron en su lugar. La batería secundaria de 9.2 pulgadas y la batería terciaria de 12 libras también fueron retiradas, en sus casos completamente, incluyendo las torretas de 9.2 pulgadas. También desaparecieron, entre otras cosas, las partes superiores de los mástiles, la mayor parte del equipo interno y los accesorios para la tripulación, ya que ahora solo se necesitaría una pequeña tripulación mínima a bordo por periodos relativamente cortos, junto con la mayoría de los accesorios externos pequeños como botes y pescantes, que simplemente serían destruidos por el fuego de proyectiles entrantes y que podrían ser utilizados de manera más provechosa en otro lugar. Muchos de los pasillos internos y escotillas también fueron sellados, en parte por razones de estanqueidad y en parte para que los pocos tripulantes restantes no se perdieran. El trabajo estaba previsto que durara alrededor de 4 meses, pero en realidad terminó tomando cerca de 7 debido a huelgas de los trabajadores del astillero. Finalmente, los costos ascendieron a unas 52.000 libras y se declaró que el barco estaba listo para el servicio el 12 de julio de 1921, partiendo hacia Portsmouth unas 2 semanas después. La tripulación aprovechó la oportunidad en el corto viaje para probar los diferentes equipos de control recién instalados sin utilizar transmisiones de control externas. Para asegurarse de que los controles realmente respondieran mientras el barco se movía en el mar, utilizando los ajustes de entrada manual que eran posibles a bordo en una de las varias salas de control. Se planeaba usar el antiguo crucero blindado HMS Antrim como el barco de control y se le había instalado el equipo transmisor correspondiente. Pero casi tan pronto como el Agamenón llegó a Portsmouth, llegaron órdenes de arriba para que el Antrim fuera convertido en un barco de entrenamiento para cadetes. Y así, el equipo de control, que resultó ser relativamente fácil de quitar, fue transferido al destructor completamente nuevo, el HMS Truant, que había estado por ahí con una tripulación reducida, sirviendo como buque auxiliar del HMS Victory. Y como este último pronto iba a entrar en dique seco, el Truant estaba fácilmente disponible. A principios de agosto, el Agamenón fue llevado al mar para determinar si los controles responderían a las órdenes externas del barco de control. Pero estas pruebas fueron interrumpidas por el almirantazgo. Declararon que el primer uso operativo del barco sería el día 25, cuando el barco enfrentaría un ataque aéreo. El sistema de control era inmensamente complejo para la época, con alrededor de 100 comandos separados disponibles, y en la preparación para estas pruebas, varias válvulas triodo de control electrónico, apodadas válvulas P por la tripulación, se quemaron. Pero había suficiente redundancia en el sistema como para que esto no causara demasiada preocupación, ya que la tasa de fallos se consideraba aceptable para una tecnología relativamente nueva. Al menos eso fue así hasta el día 26, el segundo día de las pruebas, cuando todas las válvulas se quemaron simultáneamente y se hizo bastante obvio que los interruptores de seguridad necesitaban un pequeño ajuste para proteger el resto del sistema. Sin embargo, como las pruebas involucraban ataques de ametrallamiento desde aviones y pequeñas bombas, ninguna de las cuales se consideraba una amenaza existencial para el barco, fue posible continuar con las pruebas, con la pequeña tripulación simplemente retirándose a la parte protegida del barco, gracias a la disponibilidad de los controles manuales en el sistema selector. Una vez que el barco regresó al puerto, se realizó una búsqueda de más válvulas P, pero resultó que el barco ya las había destruido, casi la mitad de todas esas válvulas que existían en ese momento. Y así que el resto se reunió y se instalaron una vez que se hicieron modificaciones a los interruptores de seguridad para que el barco pudiera volver a operar. Pero se le pidió a la escuela de señales, que estaba a solo unos kilómetros de distancia, que enviara válvulas de su propio diseño, ya que si éstas funcionaban, entonces podrían usarse como sustitutos, y la Marina Real podría así producir sus propios repuestos, en lugar de depender de un suministro comercial muy limitado, que en este momento claramente había quedado corto, tanto en la cantidad suministrada como en el rendimiento. Como Truant había sido asignado a la escuela de señales en general y por lo tanto a veces se le necesitaba en otros lugares, el balandro Snapdragon también fue equipado con equipo de control a principios de septiembre.
Pero a pesar de las modificaciones a los sistemas de Agamenón, las válvulas P seguían fallando, y se detuvieron más pruebas para que hubiera suficientes disponibles cuando el barco tuviera que ser sometido a fuego de ametralladora desde aviones el 9 de septiembre. Lo cual también representaría un hito importante, ya que estas pruebas, que resultaron ser exitosas, también representarían la primera vez. El barco estaba completamente automatizado mientras estaba bajo ataque y toda la tripulación abandonaba el barco una vez que estaba en alta mar. Mientras que antes, una pequeña tripulación se refugiaba en la ciudadela para estar disponible en caso de situaciones de emergencia. Para finales de septiembre, la Escuela de Señales había producido suficientes válvulas de su propio diseño como para poder reemplazar completamente las válvulas P. Y las conexiones del barco fueron modificados para recibirlas, ya que se anticipaba que la flota del Atlántico, una de las dos principales formaciones de la Armada Real después de la disolución de la Gran Flota, querría usar el barco para prácticas de tiro en alta mar. Pero resultó que hubo retrasos en ese ejercicio de la flota, lo que significó que se podía seguir trabajando en el barco hasta principios de noviembre. Y fue mejor que hubiera un retraso, ya que durante las pruebas en octubre, el mecanismo de dirección se atascó por completo. Por suerte, el acelerador todavía funcionaba, y el barco pudo reducir la velocidad con éxito para que se pudiera resolver el problema. La Escuela de Señales también subcontrató el diseño de sus válvulas para la producción a gran escala, lo que aseguró un suministro regular de repuestos sin convertir a la propia Escuela de Señales en solo una fábrica de válvulas, ya que su nuevo diseño parecía funcionar bastante bien, y aunque de vez en cuando había alguna falla, no era ni de cerca tan grave como lo había sido con el conjunto anterior. Con eso, lo único que quedaba por revisar antes de enviar el barco para que otros buques de guerra le dispararan era ver si el equipo de radio sobreviviría a los impactos de las explosiones de proyectiles cercanos. Como detonar grandes cantidades de explosivos al azar mientras estaban en el muelle no era muy bien visto, los marineros improvisaron atacando las antenas y los receptores con varios mazos. Y luego tomaron prestados algunos proyectiles de 200 libras de un lote cercano de munición de 7.5 pulgadas y los izaron tan alto como pudieron con las grúas del barco. Y luego simplemente los dejaban caer, obviamente inertes, sobre la cubierta encima de las salas de control. Ninguno de estos intentos pareció afectar en lo más mínimo al equipo de control, y en realidad todo el sistema era sumamente redundante, con nada menos que 8 conjuntos de antenas y receptores instalados, todos funcionando en paralelo. Así que la pérdida de un sistema, incluso por un impacto directo de un proyectil de gran calibre, no comprometería demasiado la operación del barco. Aunque un marinero a bordo del Snapdragon observó que podrían verse obligados a rodear el barco en tal caso para encontrar un receptor que funcionara, ya que cada antena receptora solo cubría un arco limitado alrededor del barco. Luego, el Agamenón fue enviado a la flota, que en el primer ejercicio la sometió a una lluvia de fuego de los cañones secundarios del buque capital y de las baterías principales de los destructores. La principal conclusión de esto fue que se necesitaba más práctica de artillería, ya que de los primeros 700 disparos realizados, solo 42 dieron en el blanco, a pesar de que todos se hicieron a menos de 10.000 yardas. Con los proyectiles más grandes lanzados, de 6 pulgadas, el viejo acorazado resistió bastante bien los impactos que recibió, que sí recibió, y el único proyectil de todo el ejercicio que logró atravesarla. La armadura fue atravesada por un hermoso disparo de larga distancia, ya sea de Renown o Repulse, que vino desde una distancia algo mayor, en un ángulo lo suficientemente alto, y logró perforar la armadura de la cubierta superior. Agamenón continuaría sirviendo durante medio decenio como el barco blanco de la flota, y Snapdragon fue reemplazado por el destructor más rápido Shikari en 1923. Desafortunadamente, no parece haber muchas fuentes sobre el desempeño posterior del barco en varios ejercicios de artillería, excepto que todavía seguía activa cuando fue relevada por el viejo acorazado Centurión en 1926, que había sido equipado de manera similar y asumió el papel. Sospecho que gran parte de la evidencia de este periodo probablemente se pueda encontrar en los registros de ejercicios de la flota de la Marina Real de la década de 1920 y planeo intentar estudiar esos documentos en futuras visitas al archivo. Pero ese breve resumen de la vida en servicio de Agamenón nos permite esbozar brevemente algunas de las características más interesantes del propio equipo de control. La unidad central de control era un selector de línea telefónica de 100 salidas con la solicitud de señal de control realizada en forma de códigos de 2 dígitos que se marcaban en un disco telefónico rotatorio a bordo del barco de control. Recuerda que dije que gran parte del equipo provenía de una compañía telefónica. Los códigos 0,
0 a 35, se asignaron a los cambios de rumbo deseados en incrementos de 10 grados, con el sistema siendo configurado usando un giroscopio por la tripulación. Antes, partían con un rumbo absoluto del cual luego se derivarían los cambios de curso necesarios. Así que, por ejemplo, si marcabas un código de 1.6, esto haría que el barco girara a estribor hasta que estuviera navegando a 160 grados de su rumbo original. Cabe señalar que había una variación de aproximadamente 3 a 5 grados por encima o por debajo cuando el barco se estabilizaba en su rumbo bajo control por radio, pero que una vez que se estabilizaba, en realidad era capaz de cumplir con las demandas que se le hacían con una precisión de aproximadamente 1 grado. Los códigos del 36 al 49 quedaron sin asignar para posibles usos futuros, y del 50 al 59 se usaron para varios incrementos de velocidad, así como para propósitos de prueba no especificados. Cuando el barco giraba, un par de anillos rozantes conectados al girocompás del barco giraban, con los contactos eléctricos para los diferentes cambios de rumbo físicamente distribuidos alrededor de uno de los anillos en intervalos de 10 grados. Cuando el barco alcanzaba el rumbo deseado, una parte aislada del anillo inferior interrumpía el circuito que alimentaba el mecanismo de dirección, lo que permitía que el barco se mantuviera en el rumbo, con otro sistema de giroscopio que tomaba el control para corregir cualquier exceso o falta de giro. Por eso, el balanceo de 3 a 5 grados gradualmente se convertía en un balanceo de 1 grado mientras el barco se estabilizaba. El motor impulsado por este sistema estaba conectado a una de las ruedas del barco mediante una cadena de bicicleta, así que el sistema de dirección original del barco se usaba realmente para girar el timón y los controles por radio solo daban la señal de entrada. Por razones de seguridad, había un limitador que impedía que el timón girara más de 15 grados a babor o estribor, lo que le daba al barco un círculo de giro suave sin mucho riesgo de atascar el timón. En cuanto a la velocidad, un par de válvulas de vapor y 3 bombas de combustible de aceite tenían cada una un controlador conectado a ellas, con 10 configuraciones posibles. De ahí la necesidad de 50 combinaciones de códigos en total, porque tenías 5 válvulas o bombas, con 10 configuraciones cada una. Y esto tenía un mecanismo de seguridad bastante interesante. Había un pequeño temporizador mecánico que se configuraba a 15 minutos. Este se reiniciaba cada vez que se recibía una señal de radio, y así, si los receptores de radio fallaban 15 minutos después de que llegara la última señal, el temporizador se agotaría. Y cuando eso sucedía, las bombas de aceite se ajustaban a la salida mínima. Esto también activaría otro par de temporizadores. Después de 2 minutos más, se encendería una bengala de señal que luego sería disparada para alertar al barco de control que Agamenón ya no estaba recibiendo señales. Y luego, después de otros 3 minutos, sin señal. Las válvulas principales de vapor se cerrarían, dando aproximadamente 5 minutos entre el corte de combustible y el corte de vapor, minimizando así cualquier posibilidad de sobrepresión. Y con las bombas de aceite y las válvulas de vapor cerradas, el barco seguiría por inercia hasta detenerse por completo. Y por si acaso pasaba algo que cortara los circuitos principales de energía del barco, que, por supuesto, estaban haciendo funcionar todo. Todo el sistema de control, incluidos los mecanismos de seguridad, tenía su propio conjunto de baterías de respaldo. Así que mientras una de las salas de control estuviera operando, el barco no podía irse corriendo hacia el horizonte. También se observó que, durante las pruebas, había ciertos ángulos en los que el rango de control era considerablemente mayor que en otros. Esto se debía a la interferencia de las superestructuras del barco de control con las líneas de transmisión, lo que significaba que, en general, el barco de control necesitaba estar directamente detrás de Agamenón, o bien tenerla en la banda de babor o estribor, ya que en esos ángulos se obtenía el mayor alcance de los transmisores y eso era una característica bastante importante, como cuando se lanzaba munición real al barco. Generalmente se consideraba que la nave de control debía intentar mantenerse al menos 1 o 2 millas detrás de Agamenón para evitar ser alcanzada ella misma. Y eso concluye este breve resumen del papel de Agamenón como un barco blanco controlado por radio. Como mencioné antes, voy a intentar encontrar los registros relevantes de ejercicios de artillería la próxima vez que esté en los archivos de Q. Y en el futuro, también voy a intentar investigar y ver qué sistemas tenía a bordo el USS Iowa y cómo diferían de los de la Marina Real.